El saque de arco se ha transformado en uno de los nuevos temas de discusión entre los hinchas del fútbol y en este video intentaré repasar cuáles son las premisas que hay que considerar y qué condiciones tiene que tener un equipo para poder aplicar esto que se está dando en los últimos tiempos y que tantas críticas generas cuando la cosa sale mal y aparecen comentarios como que mal le hizo Guardiola al fútbol, por ejemplo, donde creo que no tiene nada que ver en este asunto. Y bueno, la idea es ir repasando sobre este tema del saque de arco, qué es lo que es más conveniente, hacerlo en corto, hacerlo largo, en qué momento uno tiene que decidir adoptar alguna de esas estrategias, cuáles son las diferencias entre cada una de ellas y qué puede aportar en cada uno de los equipos. Este video fue inspirado en uno de los suscriptores del canal, Marcelo, que después del partido entre Peñarol y Atlético Mineiro, donde Damián García se mandó la macana aquella en el segundo gol, que intentó salir jugando desde el fondo, se la robaron y vino el gol de los brasileños, y donde por supuesto llegó la crítica y el por qué se decide salir así y no a la vieja escuela, pegarle fuerte y para arriba y que sea lo que sea, aunque no tengamos con quién ir a disputar esa pelota. Pero Marcelo me comentaba por allí, cosa que le agradezco, por cierto, es el disparador de este video. Estimado señor Pablo, me gusta cuando se dirigen con respeto así, siempre agradecido, gracias al Marce. Usted tendrá el bien de explicarme, y cuando viene sin tutear la cosa es porque viene serio el asunto. ¿Para qué mierda? Ahí desbarrancó, el respeto se le fue. Salir así jugando, dice, ¿en qué beneficia? Desde ya te agradezco y espero tu respuesta. Saludos. Bueno, tuvimos un intercambio de ida y vuelta en ese video, que por supuesto quizás muchos de ustedes no lo vieron. Y por aquí quiero darle mis razones y extender la respuesta a este amable suscriptor del canal, Marcelo, a quien le agradezco por supuesto muchísimo la participación y haberme generado la idea para hacer este video. ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que considerar inicialmente para adoptar alguna de estas estrategias? ¿Por qué salir jugando desde el fondo, por ejemplo? ¿Se hace por moda? ¿Es guardiolismo, como se dice por ahí? Y yo le digo que no es por guardiolismo, y hay algunas explicaciones, le voy a decir 3 rápidas. La primera, que lo del guardiolismo podemos ir unos cuantos años hacia atrás, sobre principios de este siglo, finales del anterior, donde el técnico argentino Ricardo Lavolpe, trabajando en México, empezó a adoptar este tipo de salidas, que de hecho se le dice salida a la volpiana, salir desde el fondo tocando. A diferencia de los tiempos que corren, en aquel momento la regla del fútbol, creo que es la regla número 16, el saque de arco, decía que cuando se sacaba desde el fondo, la pelota tenía que cruzar el área penal, o sea, el área grande, para que la pueda recibir un jugador del mismo equipo. Eso complicaba un poco las cosas, la salida de la volpiana, porque era más fácil de presionar que estas salidas que se están viendo ahora. De hecho, en las décadas del 60, 70, uno puede ver imágenes de los campeonatos del mundo donde la salida corta también era real, también en la década del 80 sucedía. Y muchas veces pasaba que el arquero, quizás alguno recuerde, sacaba desde el arco hacia un costado, hacia el zaguero, y iba casi al mismo ritmo de la pelota, iba corriendo atrás de la pelota o siguiéndole el paso. El zaguero recibía y se la devolvía al arquero, que en aquellos tiempos la podía agarrar con la mano. Entonces por ahí, por supuesto, existió esto de salir en corto. Ahora no es que se haga por moda, sino es que es aprovechando cuando en junio de 2019 cambió la regla del saque de arco, donde un futbolista puede recibir, el del mismo equipo puede recibir dentro de su propia área y los rivales tienen que esperar desde fuera del área penal. Esto implica que uno puede recibir la pelota y digamos que tiene cierta distancia con el rival antes de que lo venga a presionar para poder tomar una decisión. Más rápido o menos dependerá de la presión que le ejerza el contrario en ese sentido. Pero las dos primeras preguntas, ¿por qué salir jugando del fondo? Y si se hace por moda, salir por moda no, en realidad es el cambio de la regla que incluso en la explicación, en la justificación del cambio de la regla, se hizo para agilizar el juego. Esas fueron una de las explicaciones que dio el equipo técnico de la International Football Association Board, que es el que maneja las reglas del fútbol. ¿Por qué salir jugando del fondo? Bueno, la idea es tratar de primero no perder la posición de forma fácil, esa es la idea.
Salir jugando desde el fondo implica estirar al rival, implica poder aprovechar espacios que genera el rival cuando se viene a presionar y que si uno sale de determinada forma o de buena manera, siempre y cuando esté bien trabajado, organizado, puede llegar a generar complicaciones al rival, dejándolo a uno de cara a una jugada manifiesta de gol, o simplemente llevar la pelota hasta la mitad de la cancha y arrancar a organizar el juego, pero con la pelota por mi parte. No tengo que mandarla a largo e ir a dividir, como por ejemplo pasa en el saque desde el arco, cuando se hace en largo, que lo que suele suceder, me voy a acomodar un poquito acá la ventana, porque se me está viendo un poco cortado, no quiero que, ya sé que no hay mucho para ver, pero por lo menos para que se vea completo, ahí va, ahí está, bien ajustadito. Y cuando el saque se hace desde el arco, observen cómo están los futbolistas distribuidos en este momento en la cancha. Por lo general se arraciman, como decían los viejos relatores, sobre un sector del campo. Va a aparecer un futbolista, supongamos el número 9 que anda por acá, que es el que va a recibir la pelota. Siempre hay una referencia. La idea es que si es el número 9, que el zaguero lo salga a buscar. Esto va a implicar ciertos movimientos en la defensa. Y este pase largo, que tiene que ser con precisión por parte del arquero o un defensor, tiene que ir al lugar correcto y es para peinar y que la reciba, por ejemplo, el 7 en ese caso, o una peinada para ir al espacio y atacar la espalda del rival, o bajarle una pelota al número 8 que está por ahí y a partir de ahí organizar el juego, pero muchas veces pasaba, y eso decía el International Football Association Board, que la pelota se iba afuera, se cometía una falta y se perdía mucho tiempo. Entonces, la primera idea era agilizar el juego y, por supuesto, beneficiar otro tipo de estrategias para la salida desde el fondo. Y eso creo que se empezó a cumplir a partir del año 2019. Guardiola estuvo trabajando con la Volpe cuando fue futbolista en México, ya sea dirigido por él o en alguna clínica de verdad del hombre, y a partir de ahí también tomó ciertos rasgos de aquella salida que se empezó a hacer moda, así, a hacer tendencia, les diría yo, en el tiempo de hoy, básicamente porque la regla lo permite. Y es por eso que ha cambiado el asunto, a diferencia del saque de arco que se hacía antes en corto, que era muchísimo más riesgoso, dependiendo del caso. Por supuesto, ustedes me podrán dar ejemplos sobrados hoy en día del riesgo que se corre haciendo eso, en comparación a aquellos tiempos. ¿Cuál es el otro beneficio de la salida o cuáles son las condiciones y las premisas que tengo que tener en cuenta para esto? Bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta es la técnica de los futbolistas. Como les decía recién, para el saque largo tengo que tener a alguien apto para recibir la pelota, para ir a disputar el juego en el juego aéreo, para poder bajar una pelota de pecho, para poder jugar de pivot. Hay que tener características para poder hacer ese juego también. Si puedes hacer los dos, mejor, porque tenés opciones. Pero lo primero que hay que tener es, claro, la técnica de los jugadores con los que cuento. El tipo de cómo hacen el pase, cómo controlan, cómo recepcionan, cómo es el tipo de dribbling, cómo se orientan, la posición de su cuerpo, toda esa técnica que hay que tener a la hora del pase, control, pase, recepción, pase, bueno, todo ese tipo de cosas hay que considerarlas antes de decir, bueno, yo tengo estos jugadores específicamente para hacer este tipo de juego. Ese es lo primero que uno tiene que tener en cuenta, el material con el que dispone, el capital humano. Lo segundo que uno tiene que tener en cuenta, lo estoy ordenando de esta manera, todas las cosas creo que tienen el mismo nivel de importancia y se combinan para generar un resultado final satisfactorio. Es la distribución de los jugadores en el campo de juego a la hora de esta salida, que es ocupar todos los carriles y considerar también las características de mis jugadores. Por ejemplo, vuelvo a la pizarra, una de las cosas, en el sentido de ocupar todos los carriles del campo, yo soy de la teoría, me afilio a la idea que la cancha está dividida en 5 carriles a lo largo y en 4 zonas en el otro sentido. Es decir, una zona defensiva, una zona de medio-baja, una zona de creación y la zona de finalización. Esa para mí son las 4 zonas y los 5 carriles, los laterales y los 3 interiores, el central y los otros 2 interiores. Aquí en este ejemplo nosotros tenemos la distribución, los futbolistas están ocupando los distintos carriles de la cancha, por supuesto tienen que estar a distinta altura y
se tienen que empezar a movilizar y tiene que tener distintas características que yo sé que, por ejemplo, si al 4 se la doy al pie, el tipo va a saber controlar, recepcionar, que también puede dar un buen pase, que los zagueros puedan salir con la pelota, como se dice hoy en día, conduciendo o llevándola, como decíamos en otro momento, salir jugando, que también tienen capacidad de pase para un pase largo a alguno de los delanteros. En caso de que el rival, porque el rival también juega, tenga una posición agresiva, supongamos que salimos con la pelota por el lado derecho y el rival me empieza a presionar por ese lado, bueno, tengo que tener la capacidad de empezar a leer el juego para saber qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que va a pasar en ese momento, y es ahí que viene el otro punto, ver la estrategia del rival. Es decir, yo tengo que tener preparado el partido sabiendo que, por ejemplo, el rival cuando yo saco desde el arco de esta forma me va a venir a presionar de manera agresiva en ciertos momentos del partido. Pues bien, tengo que tenerlo previsto. También el rival sabe que yo salgo de esa forma, por lo tanto la distribución de mis jugadores tiene que ser más o menos siempre la misma para no darle pistas al equipo rival de mis variantes. Es decir, por lo general los equipos suelen pararse de manera parecida, más allá de que ejecuten o intenten ejecutar cosas diferentes a la hora de los movimientos de salida. Muchas veces, no sé, volvamos a la pizarra, el arquero está saliendo del fondo, cuando ve que los dos delanteros están allí presionando bien arriba, no sé, levanta la mano izquierda, y todos sabemos que cuando el arquero, o todos sabemos, o el equipo sabe, cuando levanta la mano izquierda, el volante que estaba más ahí viene a apoyar la salida. Y yo salgo por este lado y sé que el trabajo va a venir, la salida va a venir por ese lado. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos analizado que quizás cuando nos vienen a apretar, salir por el lado izquierdo de nuestro ataque es más conveniente por las características de los jugadores posibles del rival. Por ejemplo, otra de las cosas, vuelvo a tener en cuenta, vuelvo a la imagen inicial, es, bueno, ¿cómo hago ese inicio de juego? Esto que ya estoy empezando a esbozar desde ahora. Y lo que tengo que tener claro son los posibles receptores y la cantidad de opciones que tiene cada uno de esos futbolistas, que está al menos entre 3 y 4 opciones de pase tiene que tener un jugador cuando sale desde el fondo. No puede ser que sea el pase al zaguero y después no sabemos qué hacer, como le pasó a Damián García. Salió caminando con la pelota y el muchacho no sabía qué hacer, no sabía quién dársela, más allá de si se ofrecían o no sus compañeros para un pase. Lo otro que tengo que tener en cuenta son los desmarques de los futbolistas, tanto de apoyo como de ruptura. Simplemente para repasar esos dos conceptos, y como siempre les digo, yo no soy entrenador, no me gusta hablar con palabras muy técnicas porque en realidad eso se lo dejo para los que saben, para los técnicos, pero por ejemplo los desmarques de apoyo son esos que, en este caso, el arquero se la da al número 2 y el número 4 baja a recibir, haciendo un desmarque de apoyo. Por lo general, los desmarques de apoyo son cuando un futbolista se acerca a su compañero a determinada distancia, de espaldas al arco rival, de frente al arco propio, o dependiendo de la situación, y es un desmarque de apoyo. Él va a recibir y en este caso va a tener el equipo preparado, va a tener que tener varias opciones, o devolvérsela al número 2, o intentar cambiar con el número 8, o que el 10 recepcione e intentar hacer un pase más arriesgado, o si el rival se lo permite porque no lo está presionando, controlar de manera de quedar de frente a la cancha y poder hacer un pase largo. Esas son algunas de las opciones que tiene este otro jugador. Este otro jugador que, por supuesto, ahí están los desmarques de ruptura. Un desmarque de ruptura es el que, por ejemplo, supongamos que la salida se hizo correctamente, el 8 tocó con el 10, vamos a suponer algo bien sencillito, no me voy a complicar a mi propio equipo, vamos a entender, ¿no? Y el desmarque de ruptura es ese desmarque al espacio, el que hace el jugador para quedar de frente al arco, no que esté en una situación de gol, sino que quede en posición ofensiva y de él decidir cuál es el siguiente movimiento con ventaja. Esos son un poco la diferenciación entre esos dos términos. Entonces, los posibles receptores, los movimientos y los tipos de desmarque también son importantes a la hora de tener en cuenta la salida de este estilo por bajo. Para ir finalizando el video, lo otro que tengo que saber es la construcción del juego, la precisión en los pases, el manejo del espacio y el tiempo y las intenciones que tengo para determinada salida. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Atacar rápido al rival y generar una jugada con un pase largo al puntero, al espacio, y de esa manera complicar y sacar al equipo rápido?
quiero hacer un par de pases y después ir a dividir, pero no con esa situación concentrada como les estaba mostrando en la pizarra del saque en corto, de saque largo, sino que en realidad ese pase largo va a ser con un rival más expuesto y más abierto como en este caso. Eso puede llegar a ser una opción. Es decir, el equipo tiene que tener lectura de juego, del juego del rival y del juego propio y tener muy claro qué es lo que quiere hacer en la cancha. Y por supuesto, si hay que improvisar, tienen que también tener pases de seguridad u opciones de salida como para no quedar pegado, como suele pasar cuando las cosas salen mal. Y por último, ver, como les decía, las variantes o las amenazas que generan y explotar al máximo las reglas del juego. Porque cuando uno explota las reglas del juego, les decía, las variantes o las amenazas. Las amenazas es, otra vez volviendo a la pizarrita, yo tengo a mis dos contrarios, a mis dos, acá el 10 y el 9, por ejemplo, en la pizarra, que son futbolistas que vienen a apretar alto. Y ellos ya me detectaron que mi equipo sale de esta manera y van a venir de forma agresiva. Pero da la casualidad que hoy mi arquero es el suplente, y no lo conocían, no lo tenían en cuenta, o es el primer partido de la temporada y este es un arquero nuevo, o es un defensor nuevo que va a hacer el saque de arco y le pega muy fuerte. Y cuando le digo le pega muy fuerte es como hacía Chilavert, que los saques de arco de la selección paraguaya, los delanteros se ponían en 3/4 de cancha hundiendo a la defensa porque sabían que la pelota iba a ir tan larga y aprovechaban que en el saque de arco no hay posición adelantada. Por lo tanto, ese primer pase puede llegar a ser un pase bien a lo profundo del arco rival, de la cancha rival. Es decir, imaginen que ustedes tienen al rival que ya le tomó los puntos, que saben que lo tienen que ir a apretar, y la variante puede llegar a ser, aprovechándome de las reglas de juego, esas mismas que me aprovecho para decidir salir tocando desde el fondo, porque ahora me lo permite la regla y tengo un jugador a no menos de 12 metros de distancia como para poder decidir el siguiente pase sin ningún inconveniente. Puedo salir en largo y sorprenderlo al menos una vez en el partido, y eso va a provocar que la siguiente vez, si lo logré sorprender, ya este equipo no se va a parar tan arriba, ya este equipo no me va a presionar tan alto, o quizás los defensores empiecen a dejar más espacios detrás, o la cancha, el equipo se empiece a estirar y la presión no sea tan efectiva, porque saben que tengo una herramienta, un arma de alternativa que puede llegar a complicarle mucho las cosas al equipo rival. Por aquí estuvo el video de tratar de hablar un ratito, volviendo a esta sección de tácticas y estrategias que hace tiempo no hacía video, inspirado en lo que sucedió en el partido de Atlético Mineiro y Peñarol, y tratando de contestarle a este buen amigo suscriptor que hizo esa pregunta, compartir con ustedes mi punto de vista sobre esta situación que se da en el fútbol, que se da a partir del cambio de una regla y que muchos equipos están aprovechando para bien y otros, fallan en el intento. Muchas gracias por haberme prestado un ratito de su tiempo. Los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta a este video y por supuesto nos vemos en la próxima. Chau, chau.